Muy buenas tardes a todos los hermanos que nos sintonizan en esta hora. Sean bienvenidos a esta nueva edición de este canal de YouTube, Iglesia Cristiana Río de Vida. En el día de hoy vamos a compartir una palabra de Dios que se encuentra allí en el libro de Génesis. Damos gracias a Dios por todos los amigos que están en sintonía. Ubiquémonos en el libro de Génesis capítulo 22. Leemos la palabra de Dios con la autoridad del Padre, con la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos ubicando en el libro de Malaquías, capítulo 1. Libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti, o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Vamos a hacer una pequeña oración en el nombre de Dios para que sea Dios quien tome el control, el dominio, y nos guíe y nos revele esta palabra en esta preciosa tarde. Padre eterno de la gloria, Señor Dios del cielo, Dios de la tierra, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, te pedimos la sabiduría y la revelación de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú limpies los aires, que tomes dominio y control de la atmósfera. Llévate lo que no es tuyo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Sé tú limpiando los aires, Padre amado. Toma dominio y control, danos la sabiduría, danos la revelación de tu palabra. Que esta palabra penetre hasta lo más profundo del alma, y que tu palabra haga un efecto sanador, libertador y restaurador. Que seas tú, Señor, impartiendo sanidad, impartiendo vida. Que seas tú, Señor, que abras el entendimiento, Señor. Este negocio está en tus manos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título del tema en esta preciosa tarde lleva por nombre Ofreciendo a Isaac. La palabra de Dios nos habla de un hombre llamado Abraham, que según la Biblia es conocido como el padre de la fe. En Génesis capítulo 12, el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela, y vete de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Ahí podemos ver el primer paso de obediencia que hizo Abraham. Abraham, en ese momento, él no sabía hacia dónde se dirigía.
ni siquiera conocía la tierra. Pero en obediencia, Abraham obedeció a Dios. Y no es fácil desconectarse de su tierra, no es fácil salir de su país para ir a otro país. Y esto lo hizo Abraham, el padre de la fe. Y más adelante podemos ver que Dios le hace una promesa, que en Génesis capítulo 15, vamos a leer ahí en Génesis capítulo 15, Dios le hace la promesa a Abraham y le dice estas palabras. Bendito sea la gloria de Dios. Dice así: y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te sacó de Ur de los Caldeos para darte por heredad esta tierra. En este fragmento bíblico podemos ver que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. La tierra de Ur de los Caldeos era una tierra donde había mucha idolatría. Y Dios saca a Abraham de esa tierra. Lo saca de ese sistema. Y lo lleva a una tierra nueva, llamada la tierra de Canaán. Una tierra que fluye leche y miel. Y lo primero que tenía que hacer Abraham era despegarse, desconectarse de la tierra, de su país. Lo segundo era desconectarse de su parentela. Y tercero, tenía que ir a una tierra nueva. Y podemos ver que Abraham se llevó a Lot y a Sarai y emprendió ese viaje a donde Dios lo estaba enviando. Y podemos ver que en el capítulo 16, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, cuando Abraham sale de su tierra, Abraham tenía 75 años. Y Dios le da una promesa que él iba a tener un hijo y que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. En el capítulo 16 dice que transcurrieron 11 años para que se cumpliera, no la promesa. Transcurrieron 11 años donde Sarai, la esposa de Abraham, se impacientó, perdió la paciencia y le dice a Abraham, llégate a Agar para que tengas un hijo. Y dice la Biblia que allí se presentó un conflicto entre Sara y Agar. Porque a la edad de 86 años, Abraham tuvo su primer hijo, llamado Ismael, que significa Dios oye. Y que Ismael había nacido no según la promesa, sino según la carne. Aquí podemos ver que Dios le había hecho la promesa a Abraham. Y como dice el título del tema, ofreciendo a Isaac. La pregunta de esta tarde es, cuando Dios le dice a Abraham, ahí mismo en el versículo 22 del libro de Génesis, Dios le da una ordenanza. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo en sacrificio.
Aquí podemos ver que Dios estaba probando el amor de Abraham por Dios. Abraham amaba mucho a Isaac porque era el hijo de la promesa. Abraham tenía 25 años pidiéndole a Dios, porque el gran sueño de Abraham era tener un hijo de Sara, que Dios le cambió el nombre por Sarai, que significa Sarai por Sara, que significa princesa. Cuando Dios le pide a Isaac, nosotros nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué no le pidió a Ismael? Ya Ismael tenía aproximadamente unos 14 años cuando nace Abraham. Pero Dios, en vez de pedirle a Ismael, le pide a Isaac. Yo me imagino a Abraham para arriba y para abajo con Isaac, a su hijo predilecto, a quien él amaba. Y en ese momento Dios prueba su amor. El amor que Abraham tenía hacia Dios. Y el amor que Abraham tenía hacia su hijo. Pero Dios lo pone allí a prueba. Y hay 4 cosas o 4 virtudes que Dios pone a prueba de Abraham. Lo primero es el amor que Abraham tenía por Dios. Número 2, Dios prueba la fidelidad de Abraham. Número 3, Dios prueba la fe de Abraham por Dios, sin importar la circunstancia. Dios prueba la fe de Abraham. Y número 4, Dios prueba la obediencia de este hombre. Sin importar la situación, Abraham obedeció a Dios. Y dice la Biblia, y creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Bendito sea la gloria de Dios. Y aquí podemos ver en el versículo número 3. Y Abraham se levantó muy temprano y enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron juntos ambos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: he aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mas Abraham le respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Aleluya, bendito sea la gloria de Dios. Aquí podemos ver en este relato bíblico que Dios estaba probando la fe de este hombre, que estaba probando el amor, la fidelidad, la obediencia, y que Abraham fue obediente hasta el final.
sin importar lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Abraham nunca perdió la fe. Abraham dijo: Dios proveerá para el holocausto. Desde el primer momento que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, Abraham no duda de que Dios iba a proveer, de que Dios iba a suplir. Porque en ese momento Isaac representaba el cordero. En ese momento Isaac representaba el holocausto. En estos tiempos Isaac representa nuestras vidas. Así como Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, hoy en día el Señor nos pide a nosotros que presentemos a Isaac. Isaac representa lo mejor de ti, lo mejor de tu vida. Isaac representa tus mejores años. Isaac representa lo mejor que nosotros le podemos dar a Dios. La palabra de Dios dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas: en ellos no hay contentamiento. ¿Qué quiere decir este fragmento de la palabra? Que debemos aprovechar la juventud. Debemos aprovechar los mejores años para entregárselos al Señor. Debemos entregarle al Señor nuestros mejores tiempos, porque el Señor se merece lo mejor. Muchas personas hoy en día esperan estar postrado en una cama para entregarle su vida al Señor. Y hoy en día muchas personas, tú le preguntas: ¿quieres aceptar a Cristo? Y dice: no, hoy no, mañana, después. Cuando la Biblia dice que Dios es lo primero, y lo primero es Dios. En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Aquí podemos ver que Abraham le ofreció lo mejor a Dios, le ofreció lo mejor de su vida, y lo mejor de su vida era su hijo Isaac. No lo rehusó, no le escatimó, sino que lo entregó. Y en el momento del sacrificio, dice la palabra de Dios, que el ángel de Jehová llamó a Abraham: Abraham, Abraham, he visto que eres un hombre de fe. No le quites la vida a tu hijo. Porque la palabra Moriah significa Dios visto por Dios. O sea, Dios estaba viendo en ese lugar lo que Abraham estaba haciendo. Y lo que Abraham estaba haciendo era un acto profético, un acto de fe, un acto de obediencia. Así como Abraham entregó a su hijo, el Padre Celestial entregó lo que él más quería a su hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios entregó
lo que él tenía, lo que él más quería, su vida. Entregó su vida para que hoy en día nosotros seamos salvos. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que entregarle nuestra vida a Dios. Dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: os ruego, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Este cuerpo tenemos que presentarlo en sacrificio vivo. A Dios tenemos que darle la mejor alabanza. A Dios tenemos que darle lo mejor. No como ocurría allí en el libro de Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice que los sacerdotes allí, ellos le daban a Dios lo que les sobraba. Presentaban el cordero que estaba ciego. Presentaban el cordero que estaba cojo. Cuando Dios se merece lo mejor. Dios quiere que tú le des lo mejor de tu vida. Y no esperemos pasar por una situación difícil. Así como le pasó al rey Ezequías. Pero que sin embargo, Dios tuvo misericordia del rey Ezequías. Dios le dice al rey Ezequías por medio del profeta Isaías: ordena tu casa porque vas a morir. Y dice que el rey se humilló, se postró, volvió su corazón a Dios. Y en ese momento Dios le dice al profeta: regrésate y dile al rey Ezequías: he aquí yo añado 15 años más. Bendito sea la gloria de Dios. Aquí podemos ver que Dios es el dueño del tiempo. Dios es el dueño de nuestras vidas. Muchas veces tenemos tiempo para todo, pero muchas personas a veces no tenemos tiempo para Dios. Cuando la Biblia dice que lo primero es Dios. Y este mensaje, cuando Dios me estaba hablando allí, dice: ofreciendo a Isaac. Ofrecer a Isaac es ofrecer lo que tú más amas. Ofrecer a Isaac es ofrecer lo que a ti más te duele. El salmista David dice: no le daré a Dios nada que no me cueste. Entonces, ahí es donde Dios prueba nuestra fidelidad, nuestra fe, nuestra obediencia. Allí en el libro de Primera de Samuel 15:22 dice que a Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio. La obediencia mueve a Dios. Y esto fue lo que hizo Abraham. Abraham fue un hombre obediente. Abraham fue un hombre fiel. A pesar de las circunstancias. Aunque el ambiente estaba cargado, estaba lleno de cosas malas, de cosas negativas. Abraham, a través de la fe, pudo vencer. Y en medio de ese ambiente, Dios le dio la victoria. Y si Dios le dio la victoria a Abraham, nos la dará a ti y a mí. La palabra de Dios dice que nuestra fe es lo que ha vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que, amado hermano, amado amigo,
Para concluir en esta tarde, quiero decirte que debemos hacer como hizo Abraham. Abraham le creyó a Dios contra todo pronóstico. Abraham confió en Dios. Y dice que cuando ya iba a sacrificar a su hijo, apareció un cordero enredado en el zarzal. Y colocó el nombre de ese lugar, Jehová Jireh. Jehová Jireh, que significa Dios ha provisto. En esta preciosa tarde, quiero orar por ti, tú que estás allí en sintonía de este canal de YouTube, Iglesia Cristiana Río de Vida. Amantísimo Rey de Gloria, Señor, en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de la tierra, tú eres el Dios de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que esta palabra produzca un efecto en nuestras vidas, Señor. Que seas tú que nos ayudes, Señor, a caminar en tu palabra. Mira a estas personas que están en sintonía, Señor, los amigos, Señor. Te pedimos que tú los guardes, que tú los bendigas y que ellos puedan entender esta palabra profética, Señor. Y que podamos ser obedientes, que podamos creer en la fidelidad hacia Dios. Así como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron fieles a Dios y no negaron a Dios. Y Dios los sacó del horno ardiente. Y dice la palabra que ellos no fueron quemados porque su fe estaba intacta. Su fe estaba en Dios. Y así como Abraham obedeció a Dios, nosotros podamos hacer lo mismo, Señor. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo, puede repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta hora te abro la puerta de mi corazón. Borra todos mis pecados, borra todas mis rebeliones. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Borra mi nombre del libro de la muerte. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por esta palabra, por cada uno de los amigos que nos sintonizan en este canal de YouTube. Le hacemos la cordial invitación para que esté pendiente de los próximos programas, ya que Dios tiene una palabra para tu vida y que en medio de cualquier circunstancia, de cualquier situación, podamos pronunciar esa palabra que pronunció Abraham, el padre de la fe. Así que Dios me lo bendiga en esta preciosa tarde. Les habló su hermano José López. Hasta una próxima oportunidad.